y que después de ella salían otras 7 espigas menudas, en el versículo 6 de capítulo 41 de Génesis. Y se durmió de nuevo y soñó la segunda vez y de que después de ella salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón, y he aquí que era el sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba ahí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Eso fue tremendo. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos, y vino Faraón, y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé de respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que parecían el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado. Permítame. Mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las vacas era aún mala, y como al principio yo desperté. Vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas, y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien lo interprete. Bueno, vamos a seguir viendo. Muchos ya conocen la historia. Vamos a brincarnos al 27. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo, Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder del sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios apresura a hacerla. Por tanto, provéase a Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junte toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, y solamente en el trono seré yo mayor que tú. Como podrán ver, hermanos, llegó el momento en que esa visión se hizo fuerte. Llegó el momento en que José iba a cumplir su visión. Jehová ya había dado la visión unos años atrás. Jehová le había mostrado a José lo que iba a hacer. Lo que iba a hacer con él, lo que iba a pasar, y cómo iba a ser de bendición para otros pueblos, entre esos su propio pueblo, a los hebreos. Podemos ver que José soportó la tribulación, soportó las pruebas, soportó las amarguras, soportó toda la presión que tuvo desde sus hermanos hasta la cárcel donde estuvo. Pero después vino la recompensa. José había logrado entender y había madurado durante esos años todo lo que Dios había hecho. Dice la palabra de Dios que tenía 30 años cuando él fue presentado ante Faraón para ser gobernador. Y estaba a un paso del reinado nada más. Pero la palabra de Dios dice que Faraón le dio poder, tan poder que todas sus rodillas iba a doblar ante él.
Lo hizo rey de Egipto. Ninguno de sus hermanos que habían estado viviendo con su padre, viviendo todo lo que estaban haciendo, habían entendido eso. Ahora, ¿por qué José sí había entendido? Porque José, su corazón estaba firme en las palabras del Señor. José había entendido lo que tenía que hacer. José había entendido que tenía que soportar y aguantar, porque la recompensa iba a ser grande. Y en este momento, a la edad de 30 años, José había sido levantado del lugar donde estaba, y ahora iba a ser puesto como rey hasta de sus propios hermanos, como rey hasta de su propio padre. Lo que su propio padre, como vamos a ver más adelante, como su propio padre, sus propios hermanos interpretaron sin necesidad de que hubiera una interpretación. José solamente soñó. Y fue y contó, y el mismo papá y los mismos hermanos interpretaron ese sueño, pero no le tomaron importancia, lo hicieron a un lado, lo ignoraron y tuvieron envidia de él, y aún lo vendieron, hicieron todo lo que él pasó. Pero ¿saben qué, hermanos? Qué bendición que sus hermanos le envidiaron, y qué bendición que él estuvo en la cárcel, y qué bendición que estuvo como esclavo, porque si no hubiera sido eso, no se hubiera logrado la obra de Dios. Hoy en día, hermanos, si tú estás pasando tribulación, si tú estás batallando, si tú estás sufriendo, si no tienes para seguir adelante, mantente firme, hermano, en el Señor, porque tarde o temprano Dios te va a levantar. Así como José lo levantó y te va a poner en alto, hermano. Te va a levantar, te va a usar, te va a dar la bendición de poderte gozar en el Señor de lo pasado, de poder recordar y decir: oh Señor, me acuerdo cuando yo estaba así. Recuerdo, Señor, cuando estaba en el colegio, cuando estaba estudiando, cuando estaba en mi deputación, cuando estaba trabajando ganando almas. Recuerdo cuando era el esclavo de mi pastor, o cuando era el esclavo de mi iglesia, por llamarlo así. Porque hay muchos así se sienten, cuando realmente es un privilegio trabajar para la obra de Dios. Es un privilegio trabajar en una iglesia, y pocos somos los que hemos tenido esa bendición. Pero se mantuvieron firmes, hermanos. Manténganse firmes. No dejen que el diablo venga y te robe tu visión. Esa visión debe estar firme, porque tarde o temprano se va a cumplir, porque esa visión viene de Dios. El hermano allá en la India, teniendo persecución de su propio pueblo por el simple hecho de predicar el evangelio de Cristo, tiene visión. El hermano sigue y sigue, con todo y todo sigue. Hermano Aristides allá en Nicaragua, sigue y sigue y sigue y sigue adelante el hermano, teniendo la visión de que tarde o temprano Dios va a levantar un auditorio para que tengan donde congregarse, de que tarde o temprano Dios va a mandar misioneros a ese lugar para que se pueda ganar a Nicaragua para Cristo. Está firme en la palabra de Dios y se mantiene firme y mantiene una sana doctrina, porque eso es lo que Dios le demanda y eso es lo correcto que debemos de hacer como cristianos. Pero el problema, hermanos, es que no soportas la tribulación, no soportas lo que Dios te quiere dar, no soportas las cosas que vienen porque crees que no es la voluntad de Dios. Pero José lo había entendido. José, en este momento, estaba siendo puesto como rey. Lo habían sacado de la prisión donde estaba, después de muchos años de estar ahí. Y ahora, toda rodilla se iba a doblar ante él. Y no nada más eso, Dios le dio muchas bendiciones todavía más. Lo puso como gobernador de Egipto, y todavía aparte de ponerlo eso, le permitió ser de bendición a su propio pueblo. El pueblo hebreo hubiera muerto de hambre si José no se hubiera mantenido, porque vinieron tiempos de hambres, tiempos de hambres fuertes, donde toda la tierra estaba pasando hambre, y dice la palabra de Dios que Egipto tenía comida, y venían de otros lugares a pedir comida ahí, y los hebreos fueron ahí precisamente porque Jacob mandó a sus hijos a pedir comida. Y entonces encontraron a José siendo rey de Egipto. Y se cumplió cuando lo ven a él. Se cumple cuando dice que ellos se arrodillarían ante él. Qué bendición, hermanos, cuando Dios te da una visión y dejas que se cumpla.
Qué bendición, hermanos, cuando Dios te da una visión y permites que esa visión siga adelante. Podemos ver todo lo que hizo José. Podemos ver cómo el haber estado soportando todo eso fue de bendición para todos, para todo su pueblo. A ver, permítanme, hermanos. Fue una bendición saber, hermanos, que José iba a hacer lo que iba a hacer. José había aguantado, había soportado, pero ahora era rey. Y podemos ver cómo, vamos a ir viendo qué es lo que sucede. En el versículo 42 dice: los hermanos de José vienen por alimentos. Dice: viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Dijo: aquí yo he oído que hay víveres en Egipto. Descender allá y comprar de ahí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo a Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en toda la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Rostro a tierra. Hermanos, es impresionante. Tal y como ellos lo habían interpretado cuando José les dijo lo que iba a pasar, así tal sucedió. Sin que ellos supieran, se estaban inclinando rostro a tierra ante el rey de Egipto, sin saber que era su propio hermano, al cual ellos habían vendido. Y hermano, muchos de nosotros vamos a estar atribulados, y un día tu visión y nuestras visiones se van a cumplir y nada lo va a detener, porque esa visión viene de Dios. Si tienes la visión de construir un auditorio, sigue adelante, hermano, porque Dios te va a dar esa visión. Dios te va a dar ese auditorio porque es la obra de Dios, porque sabe que Dios conoce tu corazón y Dios sabe que lo necesitan. Si Dios necesita, si Dios te da una visión, hermano, de que sigas adelante haciendo ministerio tras ministerio para la iglesia en la que estás trabajando, hermano, sigue adelante. Si Dios te dio la visión, hermano, de ser un ujier, sigue adelante. Ay, pero es que soy el ujier, ¿y qué con eso? ¡Qué bendición que estás trabajando en la iglesia! Pero no me pagan. Nadie te va a pagar, porque la iglesia no paga. ¿Quién te dijo que la iglesia paga? Dios es el que paga, hermanos. Cristo es el que paga. Pero tú mantente firme. Mantente firme sin importar lo que venga. Porque la visión viene de Dios. Los hijos de Jacob, hermanos de José, se estaban inclinando rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, en el versículo 7 dice: los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Y ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Qué tristeza. Se olvidaron de él verdaderamente, pero Dios no se olvidó de él. Porque Dios no se olvida de sus siervos. Dios no se olvida de sus hijos. Dios no se olvida de su pueblo. Dios no se olvida de los que le sirven. Un día Dios te va a bendecir, hermano. Un día Dios va a darte todo lo que necesitas. Hermano, que estás necesitando aquí en México, en Estados Unidos, en Nicaragua, en El Salvador, en Costa Rica, en la India, en otros países. Hermano, que estás batallando, no te desanimes. Dios te va a bendecir. Dios te va a dar lo que necesitas, porque viene la visión de Dios. Y si Dios ya te la confirmó,
Mantente firme porque Dios te la va a dar.